Muy bien, mi estimada. Entonces, vamos a ver en la clase de hoy lo que es la cosmovisión oriental, el sistema imperial, lo que significa el Tao y composición de versos de acupuntura. Esto es algo muy interesante que muy pocas personas conocen y muy pocas personas pueden manejar. Bien, vamos allá. ¿Qué cosa es el Tao? Bueno, el Tao es el sinónimo de culminación suprema. Es decir, es lo completo, lo que, lo que finaliza, lo que se desarrolla totalmente. Es la culminación de algo. En este caso, aplicado a la naturaleza, aplicado a la creación, se puede decir que es el estadio máximo que, por ejemplo, tiene una planta, el estadio máximo que tiene el ser humano, un animal, es decir, el máximo nivel de crecimiento que tiene alguna creación. El Tao con minúscula, como se ve en los libros, en los textos más antiguos, es, a veces aparece como el Tao del cielo o el Tao del hombre. Quiere decir que es lo que cada cosa debe poseer, los atributos de cada cosa, los atributos de las plantas, los atributos del ser humano. En este sentido, ya hay una indicación terapéutica. A veces las personas en sentido de salud carecen de ciertos elementos, carecen de ciertos nutrientes, carecen de ciertos elementos que le dificultan su salud. En ese sentido, se puede decir que el Tao está incompleto, que el Tao es deficiente, es ineficiente, no hay una realización completa, no hay una culminación completa. Veamos lo que es ahora la cosmovisión china. La cosmovisión china se entiende como una manera de entender o ver el mundo, es decir, de entender la visión de, de, lo que, de lo que las personas en China entienden como salud. Y es una forma de entender el mundo, de entender todas las cosas. Y hay unas palabras interesantes de cierto astrónomo de la corte china, un Xin Shen, que mencionaba, cuando un príncipe sabio ocupa el trono, la luna sigue el camino correcto. Cuando el príncipe no es sabio y los ministros ejercen el poder, la luna pierde su camino. Ahora, aquí, ¿qué usted puede entender, Anabel, de esta frase? Que un príncipe no sea sabio y que los ministros gobiernan. En un sentido político, en un sentido gubernamental. Los ministros ejercen el poder. Bueno, que los intereses van a ser más ambiciosos, pienso, de parte de los ministros, entonces toman decisiones que tal vez no sean las correctas. Entonces, y un príncipe que no es sabio no va maybe a dejar que tomen esa decisión porque él no sabe si es la correcta o no. Entonces, por eso, como dice ahí, la luna pierde su camino, las cosas empeoran. Ajá, muy bien, excelente. Cuando los altos funcionarios dejan que sus intereses prevalezcan sobre el interés público, la luna se desvía hacia el norte o el sur. Fíjese que es interesante aquí en esta parte que dice que los altos funcionarios dejan que sus intereses prevalezcan sobre el interés público. Entonces, admitamos a la otra persona.
Hola Lady, bienvenida. Buenas noches. Bienvenida. Bien, entonces, estamos mencionando acerca de la cosmovisión china, que es la forma de los chinos entender la naturaleza, entender la creación y cómo vamos a entender cómo esto se relaciona con la acupuntura, con la medicina tradicional china. Entonces, vemos que los altos funcionarios dejan que sus intereses prevalezcan sobre el interés público. Entonces, para los chinos era una desviación del cosmos, es decir, para los chinos ellos entendían de que toda la política, toda la sociedad tenía que seguir reglas, tenía que seguir patrones que ya estaban regidos por el cielo. Entonces vemos que ya desde esa más remota antigüedad, entonces ya se entendía como una alteración del gobierno iba a generar caos. Y los chinos aplicaron esos conceptos al cuerpo humano, al desarrollo de la salud. En China predominaba la creencia que el emperador era el hijo del cielo, que se le había dado el mandato o derecho de gobernar en su nombre. Era muy importante que el emperador demostrase que tenía esa ascendencia legítima. Y de esta manera él lo lograba prediciendo los eventos celestes. Él tenía sus séquito de astrólogos que se encargaban y astrónomos que se encargaban de fijarse en los eclipses, porque los eclipses para la economía rural china eran muy importantes. Y si fallaban, eran ejecutados, como pasó algunas veces en la historia china. A diferencia de muchas otras civilizaciones, China usó su propio sistema astronómico basado en la creencia de que el ser humano debe estar en perfecta armonía con la naturaleza. Ellos concibieron una sociedad donde el cielo era un reflejo de la sociedad en la tierra. Si el cielo estaba en orden, la tierra estaba en orden también. Pero si algo se desordenaba o había una violación de las leyes establecidas, entonces eso iba a traer una mala fortuna, iba a traer un agravio a la población en la forma que las cosechas se perdían y demás. Anabel, ¿usted ha visto allá en los estados o de pronto en algunas películas que están esos festivales chinos que se ponen eso del dragón y suenan todas esas cosas? Sí, sí he visto eso. En las películas. Bueno, aquí también aquí hay el Año Nuevo chino, que es como en febrero, hacen eso. Y aquí hay una ciudad de solo chinos. Entonces, cuando hay el Año Nuevo de ellos hacen esas del dragón y todas esas cosas. Ajá, exacto. A nosotros los occidentales no nos interesa un comino lo que pasa en el cielo. En cambio, a los orientales sí. Y establecieron un sistema, una correlación entre el cuerpo humano, entre la salud y lo que sucede en el cielo. Ya vamos a entender esto cuando veamos los 5 elementos. Hola Lili. Hola. Anabel no le veo. Ahí ya le vi. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Bien, ¿y usted? Buenas noches. Sí, bien, bien. Gracias a Dios. Qué bueno. No ha cambiado, está igualito. ¿Será sus ojos que me ven, será? No, sí. ¿Y qué tal está el clima por allá? Ya empieza el frío. Así, hijo. Sí. Dios, ahí es fregado, ¿no? Sí, aquí ya le empiezan las gripes, las alergias, el asma. Claro. Hijo. Y así tienen que trabajar en ese friazo. Sí. Los de construcción, sí.
solo descansan si cae nieve o los climas son extremadamente fríos, ya no trabajan, pero así en frío tienen que trabajar. Ay, los pobres. La ventaja que tienen buena ropa. Sí, Ropa sí, las empresas les dan ropa para ese tipo y toman breaks, toman descansos también. Bueno, avancemos un poquito. Perdón. Perdón. Bien, Sí. el imperio chino, bueno, el sistema imperial que existía, ¿no? Se entiende en todo ese proceso histórico donde gobernaron diferentes dinastías desde el año 221 antes de Cristo hasta en 1912 después de Cristo, que había breves interrupciones, ¿no? Porque, bueno, había reinos que combatían entre sí y muchas veces el imperio estuvo fragmentado en diversos estados. Los enfrentamientos, porque estamos hablando que la historia moderna se puede decir que empezó en 1912. Hasta 1912, China prácticamente era una sociedad rural, una sociedad agraria que vivía en el feudalismo. Es interesante que en el caso de China no se dio el capitalismo como tal. O sea, de hecho, en la mayor parte de los países de Europa hubo una evolución del sistema feudal, el sistema esclavista, hacia la burguesía y posteriormente hacia el capitalismo. Eso no pasó en China. En China prácticamente lo que sucedió fue pasar del feudalismo al comunismo. ¿Por qué decimos esto? Porque esto nos va a permitir entender qué sucedió después con algunas cosas que nosotros conocemos de las personas chinas y del país como tal. En 1900... Sí, Lili. O sea que ellos nunca vivieron un capitalismo. No. Wow. Así. O sea, ellos directamente del feudalismo pasaron al comunismo. Había bastantes relaciones con la Unión Soviética. Bueno, después tuvieron sus disputas hasta enfrentamientos entre Unión Soviética y China. Y fue interesante que en 1949 se declara República Popular China, pero era un sistema comunista de facto, es decir, había un comunismo gobernando. Y este presidente Mao Zedong, él quiso industrializar China. Entonces, ¿qué hizo? Obligó a la gente a producir acero, que el acero en la mayor parte de los casos era de muy mala calidad, no había capacitación, se mezclaban los metales, era un desbarajuste. Y durante esa etapa él desarrolló un plan llamado el Gran Salto Adelante, que eso creó una hambruna donde murieron 45 millones de chinos. ¿Por qué razón fue esto? Sí, ¿por qué razón fue esto? Porque Mao tenía que pagar la deuda que tenía con la Unión Soviética principalmente y pagaba en granos. La gente se moría literalmente en las puertas de los almacenes llenos de grano. Y fue un fracaso terrible. Ahora se entiende el por qué el chino come de todo. Fue precisamente en esta etapa donde el chino tuvo que aprender a comer lo que asomara. Porque prácticamente la agricultura, todos los granos se exportaban. En 1966, Mao y sus aliados lanzaron la Revolución Cultural. Entonces ya quisieron modernizarse, el Partido Comunista empezó a suavizar, a flexibilizar las restricciones y empezaron a haber una serie de reformas económicas en la sociedad. Este giro de los acontecimientos hizo que la República de China evolucionara desde una economía planificada a un socialismo de mercado con características chinas. Es decir, los chinos dicen, bueno, el gobierno dice, somos comunistas, no se metan con el partido,
no se metan con el gobierno. ¿Escucharon ustedes de el presidente de Alibaba? ¿Cómo es que se llama? ¿Se acuerda, Anabel? No, No me acuerdo cómo el nombre. Bueno, este presidente de Alibaba, que Alibaba es una empresa que exporta, es como el Amazon. O sea, el Amazon, el chino es Alibaba. Es prácticamente casi igual. Y el presidente de Alibaba quiso hacer de Alibaba una financiera. Es decir, quiso empezar a manejar el dinero de los chinos. ¿Qué creen ustedes que le dijo el gobierno? Que no. Que no, que de eso nada. Y que se esté quietecito, porque si no, ya sabe lo que le espera. Entonces, vemos que a pesar de que hay millonarios chinos, hay capitalistas chinos, sin embargo, el sistema político ejerce un control total. Inclusive, usted caminando por cualquier calle de China, le ven las cámaras. A usted le tienen súper controlado. En el metro, en las calles. Si usted va a cruzar en rojo, le llaman la atención. Oiga, señor ciudadano, usted está infringiendo y ya le empieza la policía a perseguir. O sea, le empiezan ya a sancionar. Hola, Pedro Fabián Ordóñez, bienvenido. Buenas noches, Pedro Fabián. Ahí está conectado. Está sin audio. El Pedro Fabián Ordóñez. Buenas noches, bienvenido. Se está. ¿Escuchan ruido de mi parte? Sí. Voy a quitar el audio, ¿ya? Sí, ya. Hola, Pedro, bienvenido. Bueno, continuemos. Que 100 capullos florezcan, que 100 escuelas contiendan. Es un dicho que fue famoso por haberlo usado en un discurso en 1956, Mao Zedong, presidente de China. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, Anabel, ¿qué pasa nosotros como occidentales? Por ejemplo, cuando nos ponen la competencia al lado. Imagínense que pongan por su casa, por su barrio, 100, 100 lavanderías más. ¿qué pasaría? Uno no se decide a dónde ir y busca el más barato. Sí, los occidentales, no es cierto que nos molesta la competencia. ¿Está de acuerdo con eso, Lady? ¿Usted? Yo creo que la competencia sí afectaría bastante. Sí, no es cierto. Y de hecho somos como medio quejumbrosos, ¿no? Ya otra vez me ponen esa tienda al lado en la esquina. Chuzo, qué coraje. Y ya me vienen a mallar el negocio. ¿Saben que el chino no se queja de la competencia? Por ejemplo, un chino llega a una tienda, a una calle desierta, no hay nada, se pone una tienda
y llama a más chinos para que se pongan tiendas, igual que él. Ahora, mi pregunta es, ¿tiene sentido eso? Sí, ¿Y por qué? A ver, ¿cuál es el sentido de esto que hacen los chinos? Muy bien, porque habría más movilidad y crecería el negocio. exactamente. La gente dice, no, vamos al barrio chino y va la gente en ríos. Entonces, el chino sabe con su tiendita que él solo no va a poder traccionar. Esto se llama tracción de clientes o tracción de mercado. No va a poder traccionar a tantos clientes como que fuera el barrio chino. Hay 20, 30 tiendas, venden chaulafán, venden cerámica, venden de todo. O sea, la gente dice, vamos al barrio chino que vamos a encontrar ahí lo que estoy buscando. En cambio, el occidental ya le ponen una tienda al lado, ya está llorando, ya está ya quejándose de que esta competencia y demás. Es una mentalidad diferente. Por eso, esta frase acuñada, o sea, dicha por Lao Tse, uno de los filósofos de la medicina, de la filosofía china, perdón, mencionó esto, ¿no? De que haya ese florecimiento. Este símbolo, que es el símbolo del Tao, Perdón, Javi, sí, perdón. Me imagino que esa mentalidad de ellos, de pedir que vengan más a, a vender con ellos, es justamente por la mentalidad comunista que tienen. O sea, quieren en grupo, juntos trabajar, digo yo, no sé. correcto, sí, sí, bien está. De hecho, justo la mentalidad china, y claro, el comunismo pudo florecer allá porque el chino ha sido muy disciplinado, muy ordenado. Han sido capaces de vivir en condiciones prácticamente casi infrahumanas, con tal de esforzarse, de superarse y con el tiempo hacer su dinero, lograr el estatus que ellos quieren. Pero ha sido altamente disciplinado. Y claro, esa cultura propia de ellos es que propició que el comunismo fuera aceptado sin mayores dificultades. Aquí tenemos al símbolo del Tao. Amo la luz porque me muestra el camino. Y aquí está un punto en negro, ¿no? Y también amo la oscuridad porque me muestra las estrellas. Y aquí hay otra diferencia. Nosotros los occidentales vemos las cosas en extremos. Somos absolutos. Nos gusta algo mucho, mucho, mucho y otra cosa lo odiamos mucho, mucho, mucho. Y por lo general no salimos desde nuestro punto de vista. Es decir, nos cuesta trabajo entender o aceptar patrones diferentes. En cambio, el oriental, en especial el chino, no. Si algo sirve, si algo funciona, si algo es práctico, lo toma, lo usa. No se hace problema. Entonces, es una persona que tiene esa capacidad, de esa visión, de no solo de emprendimiento, sino también de ser más flexible en su vida y en diferentes cosas. Bien. Ok, vamos entonces ahora a ver frases que tienen un sentido terapéutico. Ya entremos lo que es en materia de salud. A ver, Lili, ¿qué considera usted de la siguiente frase? El agua es suave y tranquila, pero mina y corroe las piedras de la tierra. Ella no tiene iguales. Lo suave y lo tierno derrota a lo duro y lo grosero. ¿Cuál cree usted que sería la aplicación terapéutica de esa frase? No solo en la acupuntura, sino en sentido terapéutico general. De pronto, por ejemplo, con un masaje de relajación, que es suavito,
se puede lograr mucho con una persona estresada. Digo yo, puede ser eso. Ajá, muy bien. Y contrario, ¿no? A lo que quizás empiezan a hacer un masaje duro, que no es masaje, es masacre. Y el pobre Ujú. paciente sale a más adolorido que qué. A ver, Anabel, ¿qué piensa usted? El que camina a grandes pisadas no llega muy lejos. El que camina a grandes pisadas no llega muy lejos. ¿Qué sentido terapéutico tendrá esa frase? El que camina a grandes pisadas no llega muy lejos. Sentido terapéutico. Muy bien, el que piensa mucho. Sí, Tal vez sea el que piensa mucho en las cosas que no suceden, se estresa de gana y el estrés causa muchas enfermedades. ajá, muy bien. Excelente enfoque. Eh, mi estimado Fabián, ¿qué piensa usted? Quien adelanta lo difícil, ejecuta lo fácil. Y Fabián y Lady, si pueden prender sus cámaras, se agradece para verles y conocerles. Bienvenidos. Muy buenas noches, gracias. Ah, pues tiene el significado es de que quizás en el camino hay muchas dificultades, pero si tú lo superas las cosas difíciles, en el pasado así vengan obstáculos, para ti es muy fácil cruzarlas. Es lo que lo entiendo yo. Excelente, muy bien. Y un sentido terapéutico de esta frase sería, por ejemplo, encargarse de los problemas que tiene el paciente, los más complicados primero, para Exacto. después. Luego los más frágiles, digamos. Excelente, muy bien. Gracias, Fabián. Lady, para usted, el hombre ordinario o el hombre común, cuando inicia una cosa, lo arruina por tener prisa en terminarla. Sí, sería, por ejemplo, una persona que tuviera un negocio y quiere avanzar de una a que sea grande, cuando hay que pasar por diferentes pasos para poder llegar a la cima, digámoslo así. Ajá, en emprendimiento, muy bien, excelente. Y por Ujú. ejemplo, en lo que es en sentido terapéutico, a Eh, veces, ¿qué quiere el paciente? ¿Qué quiere cuando va? por ejemplo, en una terapia de masajes, que el primer masaje lo cubre todo, Exacto. cuando hay que hacer periodos hasta poderle poner bien, saludable, hay que Ajá, seguir pasos. muy bien, excelente. Es un proceso, ¿no? Pero hay Sí, pacientes que están mal enseñados, que quieren que con la pastilla, que con la píldora mágica ya salga. exactamente. Ajá, muy bien, excelente. Y fíjense que son frases dichas hace muchísimos siglos atrás. Otra frase de Lao Tse: dejen de pensar y culminen con sus problemas. Y este es un poquito más, como se dice, un poquito más intrigante, ¿no? Dejen de pensar y culminen con sus problemas. A ver, Lili. Sería algo como un corazón calmado es la vida del organismo. Ajá, muy bien. O sea, no estresarse demasiado, sino tomar las cosas con calma, porque si nos estresamos nos vamos a enfermar mucho peor. Excelente, muy bien. Sí, de hecho, el problema que podamos tener en este momento, actualmente, en cierto sentido, es alimentado por la preocupación, es decir, una ocupación antes de tiempo. Nos adelantamos al mañana, nos adelantamos al futuro y nos imaginamos lo peor. Y la experiencia demuestra que casi nunca lo peor sucede. ¿Qué es, Anabel? ¿Qué es lo peor que puede sucederle a una persona?
En cuestión de que de todo, De todo, todo, titito. que lo peor que le puede suceder es que se muera. Exacto, claro, ya. Finalín, ya, ya, de ahí. Lo peor. Fuera de eso, hay Toda la discusión. posibilidad de seguir luchando. Gente que no tiene brazos, gente que no tiene, que está en silla de ruedas, ha hecho cosas pero increíbles. Y no tienen, en fin, que uno diría, pero Dios mío. Y el asunto es la actitud. Entonces, precisamente, los orientales, en ese sentido, tienen una actitud tremenda. Una actitud que nos ganan a nosotros, nos dejan botados en Occidente. En Occidente es fácil echarse a llorar, no, que no tengo, que no puedo y mil cosas. En cambio, el chino no importa, él vive, no sé si conocen las casas que son como cajitas, son departamentos que solamente entra la cama, nada más. Y diría, Dios mío, ¿cómo vive esa persona ahí? Le llaman casas ataúd. Y porque en esos países el metro cuadrado es carísimo. No es como aquí que uno puede endeudarse y hacer una media agua en cualquier lado, ¿no? No, allá es carísimo. Entonces, sin embargo, para él no hay problema. Es capaz de vivir en esas condiciones con tal de superarse más adelante. Y aquí, por ejemplo, otras frases que tienen sentido terapéutico. El individuo sabio no anhela el poder y evita la abundancia, el lujo y la prodigalidad. Esto quiere decir derroche. El que está complacido con su parte es rico. ¿Por qué? Y una pregunta abierta para todas ustedes. ¿Por qué las personas, por lo general, no están complacidas con ellas mismas? A ver, Lady. Sería cuando uno no se siente completo y cree que le falta un poco más. Sí. Y usted lo ha mencionado muy bien, excelente. Cree. Pero es que cree. Y en terapia eso pasa. O sea, la persona viene con tantos problemas de salud porque cree que le falta. Nadie se pone a pensar lo que le sobra. Casi nadie dice, ¿qué me sobra? Todo el mundo dice, ¿qué me falta? Y ahí, en sentido terapéutico, hay una gran cantidad de problemas, ¿no? El respeto conlleva el bienestar. El bienestar coopera con el proceso creativo. A ver, Anabel, ¿qué relación hay entre el bienestar y el proceso creativo? Un bienestar que coopera al proceso creativo. Dice, el respeto conlleva al bienestar y el bienestar coopera al proceso creativo. Yo lo entendería en base a si uno respeta a todas las personas, cuando le puede ayudar a tener amistades de personas que nos alienten a tener a un bienestar mejor, muy sean gente que les gusta progresar o abrir una empresa o hacer cosas. Entonces no sé si me entienda más o menos Sí, lo que claro. quiero explicar. No, bien Sí. está. Ahora, han escuchado seguramente hablar de las personas tóxicas. Mi estimada Lady, ¿qué es una persona tóxica? Bueno, para mí creo que una persona tóxica sería lo que regularmente conocemos, es una persona que insiste en algo que no hay, al parecer para mí. Ajá. Sí, también es una persona que se queja de que todo está mal, nada está bien y amarga la vida del que está al lado. Le hace un puré. Entonces, realmente
viviendo con una persona así, el proceso creativo no puede desarrollarse. Nadie puede crear nada, nadie puede superar nada, no se puede mejorar en ningún campo, ¿no? Sea laboral, sea de emprendimiento, sea estudiantil. Viviendo con una persona tóxica que a cada paso que usted da le está criticando el cómo, el por qué y para él o para ella todo está mal. Entonces, si es posible separarse de la persona tóxica, hágalo, si es posible. A veces el tóxico es un hijo, ¿no? O el tóxico es alguien muy cercano y La familia. sí. A veces hay como tomar distancia, pero a veces no hay cómo, ¿no? Es una pena. A ver, Lili, el sentido de esta frase, si no puedes progresar una pulgada, retrocede un pie. El audio, Lili. Sí. Sería en el sentido de que si no podemos progresar, mejor retrocedemos para tomar más ánimo, más fuerza y seguir adelante. Ajá, muy bien. ¿Sabían ustedes que para el latino el negocio es como un hijo? ¿Sabían eso? Que el latino se embarretina con el negocio y quiere sacarlo a como dé lugar. Para el chino, no. Para el chino, un negocio es un negocio. Si no funciona, lo cambio y me pongo otro. Punto. En cambio, el latino insiste ahí, quiere sacar un negocio que ya está más muerto que vivo. Entonces, es también otra de las mentalidades de ellos. Lady, ya mismo la sesión termina. Bueno, vamos a cerrar la sesión, pero vuelva usted también a entrar con el mismo código, con la misma contraseña, para ya empezar a analizar estas partes. Ya finalizo y volvemos a entrar. Ya.